Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde y cómo nos oigan. Estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa jurídico desde el punto de vista deportivo o deportivo con temas jurídicos. Llevamos ya unos buenos programas hablando de el fútbol profesional. Ya hablamos de la estructura de cada uno de los, llamémoslo, de los mercados. Estamos hablando de Uruguay, España y Colombia. Ya hablamos de cómo está organizado, hablamos de los futbolistas y de los clubes, cómo puede haber clubes en diferentes sitios, en España, en Uruguay, en Colombia, sociedades anónimas, sociedades que cotizan en bolsa, todas estas cosas. Y hoy vamos a empezar a hablar del contrato de trabajo. Somos tres personas: Belén Fernández, abogada de la firma más prestigiosa de abogados deportivos en Uruguay, González Mullin, y tiene otro nombre, ya no lo dirá Belén. Está Rafael Alonso, con su despacho Rafael Alonso en La Coruña, y está Andrés Charria, que tiene su firma con el mismo nombre desde Colombia. Yo tengo un pequeño editorial y no sé si será bueno o no. Para nosotros, seguramente para los tres que hacemos el programa, sí que lo es que el Tribunal Arbitral del Deporte, como en la mayoría de sitios de deporte, ha sido invadido por el fútbol, y hay unas, aunque mínimas, modificaciones. El reglamento del Tribunal Arbitral del Deporte sufrió dos modificaciones pequeñas. Una es que van a entrar más miembros al ICAS, que es como la entidad que maneja el Tribunal Arbitral del Deporte, para representar más a los stakeholders de FIFA. Es decir, que el fútbol ahora participará más en el Tribunal Arbitral del Deporte, y hay también una modificación en temas de ayudas financieras para temas de fútbol. De manera que, nuevamente, el fútbol entra, invade y arrasa. Yo no lo digo de manera mala, pues es lo que más vende y es lo que nos da trabajo a todos nosotros, mucho. Pero es una señal de lo que ha venido pasando, y yo creo que es un aviso de lo que se viene en el momento en que, como ya lo hemos dicho, entre en vigencia, en vigor, el nuevo reglamento de los intermediarios o de los agentes, o como se quiera llamar. Porque al volver a FIFA, pues la forma de solucionar los conflictos va a ser inicialmente en el Tribunal del Fútbol, en la Cámara de los Agentes, y, como dicen los estatutos de FIFA, se va a poder apelar ante el Tribunal Arbitral del Deporte. De manera que si ya tenemos más de 1.100 decisiones en el Tribunal Arbitral del Deporte por fútbol, en las que hace unos 7 años hubo varias de agentes, me acuerdo. No me acuerdo, creo que había una del Bosque, pero no estoy seguro, y no me acuerdo y no me voy a arriesgar a decir alguna bobada, pero había algunas sentencias con agentes que después terminaron porque, al salir FIFA de este problema que eran los intermediarios, como se decía en su momento, nos tocó ir a la justicia ordinaria. Nuevamente FIFA va a recoger en su seno a los intermediarios no sabemos todavía bien los cambios, todo el mundo me los pregunta, pero no los tengo. Si alguno de ustedes tiene algún avance, ya Belén nos hizo uno hace algún tiempo, es bienvenido. Pero repito, el TAS se acomoda al fútbol. Belén, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, en mi editorial es un poco más doméstica, es acá del fútbol local, fútbol uruguayo, y que en parte toca un poco el tema que vamos a tratar hoy, ya que en Uruguay se está encabezando un proyecto para renovar el Estatuto de Jugador de Fútbol, que es un estatuto que tiene un carácter colectivo, de convenio colectivo, y creo que es muy importante porque el estatuto que tenemos en vigor actualmente, que está vigente, es del 2007, y ya es preciso que se le hagan algunos cambios para poder ayornarse al fútbol que tenemos hoy en día. Entonces, la Mutual de Futbolistas
que es la legalidad de los jugadores profesionales. Eso nuclea a los jugadores de primera y segunda división, que son jugadores profesionales. Se ha embarcado en este proyecto de la renovación del estatuto de jugador de fútbol, que creo que es muy bueno y ya está a poco tiempo de aprobarse. Y bueno, cuando estén aprobados vamos a tener novedades a dar de las nuevas regulaciones en cuanto a la relación contractual de los jugadores con los clubes. Tú nos debes un monográfico de Rodríguez y Bueno. Estaba revolviendo mis papeles porque estaba buscando otro documento, pero me encontré, y lo voy a escanear porque no es fácil encontrar, el fallo Rodríguez y Bueno, traducido, perfectamente bien traducido. No sé quién lo habrá hecho, no sé si tú sabes, Belén, en español. Entonces, esa es una deuda que nos tienes acá pendiente, que la haremos, pero voy a escanear el fallo y se los voy a mandar. Rafa. Muy buenas a todos. Pues mi editorial, también en clave doméstica, tiene que ver con el inicio de un proceso penal. Un proceso penal que es el que investiga los posibles delitos de estafa que se pudieron haber cometido en relación con la transferencia de Neymar del Santos al Barcelona. Porque, como recordaréis, era una operación en la que había terceros que cobraban un variable en función del precio del traspaso. Y al parecer, pues el Barcelona consiguió el traspaso a un precio muy barato, pero había toda una serie de contratos vinculados a esa transferencia que se hacían otros pagos, pues por ejemplo por jugar un amistoso, por X variables, y claro, si sumabas todo eso era un precio muy alto de traspaso, aunque formalmente eran contratos independientes. Así que las partes que se consideraron perjudicadas denunciaron una estafa en esa operación para perjudicarles y reducir la parte del precio del traspaso y, por lo tanto, la parte proporcional que les correspondía en beneficio de otros concurrentes a todo ese entramado contractual. Bueno, pues el juicio arranca ahora, con Neymar ya jugando fuera de España, en concreto en el Paris Saint-Germain, en Francia. Una de las primeras cuestiones ha sido la de pedir a los jueces que liberen a los testigos o los acusados de tener que declarar más que no está presente todas las sesiones, sino los días que les toca declarar, pues sus quehaceres, a lo que parece ser que se ha accedido. Y bueno, en los próximos días evolucionará este juicio y se verá en qué ocurre, en qué termina finalmente. Pero bueno, es un caso muy interesante porque aunque es un proceso penal de estafa, pues está relacionado con las transferencias internacionales, con las influencias de terceros y cuestiones contractuales y cuestiones de las que hemos estado hablando mucho en los programas anteriores. Por lo tanto, un proceso penal, pero muy vinculado con el derecho deportivo. Claro. Así que estaremos atentos. Estaremos atentos. Bien, vamos a hablar de contrato de trabajo. Vamos a hacer una primera introducción sobre la forma en que están regulados en cada uno de los países en los que vivimos. Dice el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores que los jugadores deben tener un contrato, y ojo, no dice contrato de trabajo, un contrato escrito con una duración determinada. La duración no puede ser más de 5 años, salvo que la legislación nacional lo permita. Esa es la única reglamentación que tiene el reglamento del estatuto de transferencia de jugadores. Después da otras cosas que puede haber en un contrato, que no puede haber, cómo debería ser, da unas pequeñas guías, pero la realidad que dice FIFA es contrato escrito y con una duración determinada. De manera que cada uno de los países, tomando el reglamento, aplicándolo en sus reglamentos nacionales, en Colombia se llama el Estatuto del Jugador, tiene que hacer una adaptación y los abogados tenemos que mirar cuáles son nuestras herramientas para moldear el contrato de trabajo de acuerdo con las necesidades, bien sea del jugador, bien sea del club. Voy a empezar por Colombia. Voy a empezar por Colombia. En Colombia, el Estatuto del Jugador, que es el reglamento, es el equivalente al reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, habla de un contrato de trabajo. Y es importante porque, repito, FIFA no habla de contrato de trabajo, FIFA habla de contrato escrito, un contrato de trabajo con una duración determinada. Entonces ya nos estamos enmarcando en un contrato que la legislación laboral colombiana habla de un contrato a término fijo.
Término fijo que en Colombia puede ser menor o mayor a un año, pero son contratos regulados en su totalidad por el Código Sustantivo del Trabajo, por la ley nacional. ¿Cuál sería nuestra hoja de ruta? ¿Cuál sería la hoja de ruta en Colombia? En Colombia no hay una legislación laboral deportiva específica, como sí hay en España. No hay una convención colectiva, como sí hay en Uruguay. Por lo tanto, tenemos que utilizar únicamente, y hablo únicamente, porque no hay más, la legislación laboral colombiana y la legislación conexa y complementaria. Entonces, es un contrato de trabajo, repito, porque así lo dice, tiene que ganar, es una afirmación de perogrullo, pero lo dice el reglamento, tiene que ganar mínimo el salario mínimo, pues es que no puede ganar menos. De manera que con decir que es un contrato de trabajo, con eso es válido, pero así lo define el futbolista profesional y tiene, repito, un término indefinido. Acá hay una particularidad, o hay dos, que son importantes, es que los contratos a término fijo se entienden renovados de manera tácita si las partes no dicen nada. Y en estos momentos, precisamente que queda un poco más de un mes de campeonato, porque no nos olvidemos que ahorita viene el Mundial, son los clubes o los jugadores los que indican si hay o no voluntad de renovar. Si no hay voluntad de renovar, se escribe una carta a cualquiera de las partes indicando que no tiene intención de renovarlo. Si las partes guardan silencio, se entiende renovado por el mismo periodo de tiempo. Los contratos a término fijo en Colombia son contratos escritos, por lo tanto, pues no hay lugar a interpretación y me parece que es un poco incómodo para los clubes, pero así es, se habla de contratos a término fijo. Es decir, que tiene que tener una fecha de terminación. Por lo tanto, no podemos utilizar, que lo utilizan en España, no sé si lo utilizan en Uruguay, por duración del campeonato. Sería más cómodo, porque los campeonatos evidentemente no duran hasta el 31 de diciembre, que es donde normalmente terminan los contratos de trabajo, sino que terminan el 18, 16, 20 de diciembre y quedaría una quincena, que si se hace por duración del campeonato, podría ser un ahorro para los clubes y me parece que es más cómodo, porque, por ejemplo, ahora después va a haber casi 2 meses, mes y medio, parte de noviembre y todo diciembre y parte de enero, 2 meses, en los que los clubes van a tener que seguir pagando salarios sin que los jugadores siquiera estén entrenando. Digamos que ese es el panorama general. No hay convención colectiva, no hay ley específica de contrato de trabajo, se utiliza Código Sustantivo del Trabajo, contrato escrito a término fijo y con una prórroga automática. Belén. Bueno, acá en Uruguay, como dije anteriormente en la editorial, tenemos un estatuto de jugador de fútbol, que es la norma madre que regula la relación jurídica que existe entre el jugador y el club. También tenemos el decreto 398 del 2009 y el decreto ley 14996. El decreto básicamente lo que regula son los aportes que hacen los jugadores al Banco de Previsión Social, que son los aportes jubilatorios, y el decreto ley regula otros aspectos como el tema de la cesión de los derechos económicos. Pero lo que, en cuanto al vínculo jurídico que existe entre el club y el jugador, es el estatuto de jugador de fútbol que a la brevedad parece que se va a reformar. El contrato que une al jugador con el club, en Uruguay al menos, es un contrato que no tiene una formalidad o una solemnidad determinada, simplemente es un contrato privado que no necesita ni certificación de firmas ni nada de eso. Es un contrato que está firmado por ambas partes, por el club, con sus representantes, que son el presidente y el secretario, y por el jugador. En el caso de ser jugador menor de edad, requerirá la firma de padre, madre, tutor o aquel que ejerza la patria potestad del menor, no teniendo mayor solemnidad o formalidad que esta. En cuanto a la duración de los contratos, el estatuto nos dice que pueden tener un máximo de 5 años, pero cuando habla del mínimo, ahí se presenta una pequeña discusión, porque dice que será hasta el final de la temporada. En Uruguay hasta hace unos años las temporadas estaban cambiadas e iban de junio a julio y no de enero a diciembre como son hoy en día. El final de temporada para la AUF es el 31 de diciembre. Por lo tanto, por más que el campeonato termine
En Uruguay, por ejemplo, el campeonato uruguayo va a terminar el 30 de octubre, que es cuando se juega la semifinal, en donde si Nacional gana ya puede ser campeón por tener la ventaja de la tabla anual. Si no, después habría 2 partidos más, pero en sí, la clausura termina la semana que viene, este fin de semana, y ya el 30 de octubre, perdón, la final. Por ende, nos quedaría todo noviembre y todo diciembre. Si se siguiera al pie de la letra en cuanto al final de temporada, los jugadores se les vencería el contrato que ellos que hayan firmado por un mínimo de hasta el final de la temporada. ¿Peñarol tiene alguna chance de ganar el campeonato? Belén, qué pena que te interrumpa, pero sé que eres de Peñarol. ¿Peñarol? No, Peñarol es un año malísimo para Peñarol. Peñarol tendría que saltar del 2021 al 2023 directamente, hacer como que el 2022 nunca pasó. Bueno, sigue con tu contrato, discúlpame la interrupción. No, está bien. Como decía, tenemos ese máximo de 5 años y el mínimo es hasta el final de la temporada en el que el jugador firme el contrato. Que esto representa una dificultad, que, bueno, primero eso, que es el fin de temporada, para el AUF sería el 31 de diciembre, pero también tenemos que no se puede firmar contratos por menos de 6 meses. Entonces, ¿qué pasa si vos firmas un contrato en enero y para hasta junio? O sea, eso no se podría, tenés que firmar durante todo el año, pero sí, si venís en junio, sí podrías firmar 6 meses porque el final de la temporada es en diciembre. Entonces ahí como que hay una doble lectura. Y la jurisprudencia de los tribunales de la AUF normalmente se inclinan por la autonomía de la voluntad. Es decir, que, o sea, no lo miran tanto como una relación laboral en donde capaz que tenés que proteger más al trabajador, en este caso es el jugador, sino que, bueno, hay autonomía de la voluntad en cuanto a lo que se establece, lo que se estipulan los contratos, que en sí son las voluntades de los particulares volcados en un contrato. Eso por un lado. Después, nosotros en el estatuto tenemos también en el artículo 9 un modelo de contrato, que es un modelo muy, muy simple, que tiene 4 cláusulas, que bueno, o sea, la presentación del contrato, el fulano que pide encargado, el club, el secretario y el presidente, la remuneración, el plazo del contrato y la cláusula de rescisión. Se prevé una cláusula de rescisión que tendrá que abonar el jugador en caso de rescindir el contrato con el club. Y en cuanto a la cláusula de rescisión de parte del club, está regulado también el estatuto en el artículo 16, pero lo regula de distinta manera. En cuanto al jugador, se deja que, obviamente, entre el club y el jugador estipulen cuál va a ser esa cláusula de rescisión, qué monto va a tener. Y en cuanto al club, si el club rescinde el contrato de manera anticipada, se le deberá abonar al jugador el valor residual del contrato. Entonces ahí hay también como una manera distinta, digamos, de legislar para uno y para el otro. Muchas veces se ha presentado la duda de qué pasa si el jugador y el club no establecen una cláusula de rescisión, es decir, el jugador puede rescindir sin más y irse sin tener que abonar nada. O sea, la respuesta es no, claramente. Ha sucedido ya que quisieron una vez pusieron la cláusula de rescisión y en vez de poner un monto en donde tenía que ir el monto, pusieron un montón de crucecitas, como diciendo, bueno, esto, el monto lo arreglamos pues en el momento que hay una oferta. Y obviamente en un momento del jugador irse dijo, no, bueno, pero eso no tiene un valor monetario, yo me puedo ir sin pagar. Y el club dijo, no, el espíritu que tuvimos al firmar esto era que el monto lo acordábamos al momento de que viniera una oferta. Y bueno, hubo un juicio entre ese club y ese jugador, aunque finalmente se entendía que no, que bueno, que esas lucecitas que habían puesto en lugar del monto, el espíritu que había tenido a la hora de firmar eso, era que obviamente se iba a ver un monto y se iba a discutir en el futuro o en el momento que hubiese una oferta, pero no significaba que X es igual a 0. Eso no. X es igual a un signo de interrogación, en el momento lo discutiremos. Pero bueno, eso estuvo bueno en el sentido de que valió para todos los clubes aprender del error de ese club, no volver a repetirlo. Muy bien. Y bueno, por ahí me quedo de los contratos y las particularidades. Una cosa más. En Uruguay tenemos una discusión bastante larga que tiene matices políticos y económicos en cuanto a los derechos de imagen,
por una pelea que hay entre la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo, la AUF y la Mutual de Futbolistas, una pelea que viene hace muchos años y ha tenido como corolario que a partir del año más o menos 2016, por ahí, los clubes, cuando firman los contratos con los jugadores, agregan una cláusula que es en el cual el jugador cede sus derechos al club para ser explotado. Lo dice expresamente hoy en día. O sea, no hay ninguna regulación que obligue a esa cláusula, pero es algo que en la práctica se empezó a hacer y mucho, y prácticamente todos los contratos, todos los clubes se blindan en cuanto a los derechos de imagen poniendo esa cláusula. Eso lo hablaremos después, derechos de imagen y todo esto. Rabá. Bueno, pues en España el derecho laboral común se regula en el Estatuto de los Trabajadores, y ahí la regulación tiende a que el trabajador normal, digamos, la regla general sea el carácter indefinido, es decir, sea un trabajador fijo, y la excepción que sea el trabajo temporal. Y todas las regulaciones, las reformas laborales tienden a eso. Y luego, otro principio general es que cada trabajador es libre de causar baja voluntaria en cualquier momento, salvo ciertos supuestos de pacto de permanencia en la empresa, pues porque la empresa te haya pagado un posgrado, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en el deporte esos dos principios entran en abierta contradicción. ¿Por qué? Porque el interés del deportista trabajador no es tener un contrato fijo, que el primer contrato que haga un chico de 18 años con su primer club ya sea un contrato para toda su vida profesional, sino al contrario, lo que se quiere es que haya una posibilidad de renegociar contratos. Por lo tanto, se necesita, por el propio bien del trabajador, para progresar en su carrera, que los contratos sean temporales. Y después, desde la óptica del club, ya que los contratos van a ser temporales, por lo menos que se cumplan. Entonces, el trabajador no puede causar baja voluntariamente en cualquier momento, sino que tendrá que cumplir el periodo fijado. Y si no, que me indemnice. Y son las llamadas cláusulas de rescisión, que, al igual que ha comentado Belén, ¿qué ocurre cuando en un contrato de trabajo de un deportista no hay cláusula de rescisión? Eso supone que no se paga nada. Lo que dice la norma española, que ya os adelanto que es el Real Decreto 1006, que como no nos sirve ese marco normal del Estatuto de los Trabajadores, tiene que haber una regulación especial de esa relación laboral especial tan propia y distinta de la normal, que es la del deportista profesional, y eso se contiene en una norma, que es el Decreto 1006, ahí que se establece que en caso de que el deportista extinga el contrato a su voluntad, se establecerá como indemnización la que se haya pactado en contrato. Y si no se ha pactado nada en el contrato, no dice que no quede sin indemnización, sino que será el juez de lo laboral que lo fije. Con lo cual, es peor que no haya una cláusula, porque no sabes a qué atenerte, porque no sabes qué indemnización te puede fijar el juez. Entonces está en una inseguridad jurídica. Por lo menos, si tú tienes una cláusula, sabes que eso es lo máximo a lo que te van a condenar. En cambio, si no tienes ninguna, no tienes ni idea de hasta dónde puede llegar la indemnización. Con lo cual, hasta es peor, desde ese punto de vista, el no tener una cláusula que el tenerla. Por lo demás, ese decreto 1006 sirve para todos los deportes, siempre y cuando haya el pago de un auténtico salario por practicar deporte, ya seas deportista profesional. No se necesita que ese deporte, esa competición donde participe, haya sido declarada de carácter profesional. Pero donde hay competición profesional, suele haber un convenio colectivo que contiene los detalles de la relación laboral para ese deporte en concreto. Y más particularmente, el fútbol femenino tiene su propio convenio colectivo desde hace pocos meses, o no sé si ya se ha cumplido el año, yo creo que sí. Y el fútbol masculino tiene también su propio convenio colectivo desde hace muchos años, que rige para la primera y la segunda división, que son las competiciones profesionales. Otros deportes que tienen convenios colectivos pues serían el fútbol sala, el balonmano o el ciclismo, entre otros. En cuanto a la duración, pues como os he dicho,
el decreto 1006 establece que siempre ha de ser de una duración determinada. ¿Cómo? Da dos opciones, lo dice la propia norma. Puede ser por tiempo cierto, por ejemplo, hasta el 30 de junio de 2024. O puede ser, que esto ya está contemplado en la propia norma, por una unidad temporal dentro de la propia práctica deportiva. Por ejemplo, una temporada, 2 temporadas. ¿Qué es la temporada? Ya se define en la propia reglamentación deportiva. ¿Por qué los contratos de los futbolistas dicen hasta el 30 de junio de 2024? Porque la reglamentación del fútbol dice que las temporadas en España empiezan el 1 de julio y terminan el 30 de junio del año siguiente. Por lo tanto, en este caso es equivalente a decir 30 de junio de 2024 o decir 2 temporadas, la 22-23 y la 23-24. Pero esto, claro, en el caso de la pandemia dio mucho juego, porque ahí ¿qué nos encontramos? Que la temporada, por causa del parón, se extendió más allá del 30 de junio. Así que había deportistas con contrato hasta el 30 de junio que no, en principio podrían negarse a jugar más allá de aquella fecha, y había deportistas que tenían el contrato por la temporada, en este caso 19-20. Por lo tanto, sería hasta que acabe esa temporada. Yo siempre defendí que, por sentido común, si a ti te han firmado contrato por el 30 de junio, no es porque sí, es porque coincide con la temporada. Con lo cual, si la temporada se va más allá, también tu contrato se tendría que ir más allá. Y además, un poco coincidió con lo que vino a resolver FIFA como recomendación general para todas las ligas del mundo, ¿no?, afectadas por el parón. Esos convenios colectivos, en particular el del fútbol, tienen su modelo tipo de contrato. Por ejemplo, en el caso del fútbol tiene en el anexo primero del convenio colectivo un modelo de contrato tipo para el fútbol profesional. Las prórrogas, lo que nos dice el decreto 2006 es que se regirán por lo que diga el convenio colectivo del deporte en cuestión. Por lo tanto, es cada convenio el que establece si hay o no hay prórrogas y bajo qué condiciones. Pero la regla general es que la prórroga no puede quedar al arbitrio de una sola de las partes. Es decir, tiene que ser pactada por ambas partes. No puede establecerse una prórroga solo si lo desea, por ejemplo, el club. Eso iría contra la regulación, a no ser que estuviera expresamente previsto en el convenio colectivo, que no es el caso. Rafael, tengo una pregunta, te interrumpo. Sí. El contrato de trabajo que está, que me dices que es un contrato y al igual que el de Belén, ¿es obligatorio o es una mera sugerencia? Y le pregunto a los dos. Por ejemplo, si hablamos de fútbol, el reglamento general exige que el contrato deba ser por escrito, deba registrarse en el Instituto Nacional de Empleo, que deba haber 5 copias, una quede en el Instituto Nacional de Empleo, otra en la Federación. Si es un jugador que está en la Liga de Fútbol Profesional, porque podría ser el caso de que haya un jugador profesional en una categoría no profesional, también debería quedar una copia en poder de la Liga. Es decir, ¿pero hay una proforma de contrato o es de redacción libre? En Colombia es redacción libre. Es redacción libre. Hay un modelo tipo, un convenio colectivo, pero no obliga. Puedes apartarte, no es obligatorio seguir esa forma. Y de hecho, por causa de esto que os comentaba, de que la reforma laboral va en un sentido, que es eliminar la temporalidad y que la regla general sea contrato fijo, sucedió que con la última reforma laboral, cuando tú comunicas el contrato de trabajo a la autoridad laboral, tienes que marcar el tipo de contrato que es. Y de los contratos temporales desapareció el de deportista profesional, lo cual causó gran inquietud en un primer momento, diciendo, ¿eso qué quiere decir? Que ya no hay contratos temporales en el deportista profesional. Claro, obviamente eso no podía ser. Una cosa es lo que diga la ley, otra cosa es pues, unos formularios que no están bien adaptados. Eso no tiene fuerza normativa. Bueno, a día de hoy ya está solventado, ya ha vuelto a aparecer el contrato temporal de deportista profesional, porque obviamente se rige por una norma especial que no ha sido derogada por esta reforma laboral. Y en cuanto a los derechos de imagen, decir que en España la mayor problemática que se ha dado con esto es un tema fiscal, porque al deportista le interesa cobrar lo más que pueda por derecho de imagen, porque tributa menos que lo que es salario estrictamente, y eso ha dado lugar a mucha problemática de tipo tributario, más que laboral, porque desde un punto de vista laboral
se entiende que la cesión de los derechos de imagen es consustancial al propio trabajo. Porque si tú estás empleado por un club de primera división para jugar al fútbol y se televisan todos los partidos, tú tienes que tener cedidos los derechos de imagen, porque si no, no puedes hacer lo principal de tu trabajo, que es jugar un partido que se va a televisar. Por lo cual no hace... Es decir, sí que, como decía Belén, aquí también se firma siempre la cesión de los derechos de imagen, pero yo creo que aunque no se firmase, cualquier juez te diría que está intrínseco en el propio consentimiento de esa relación laboral esa cesión, porque si no lo haces, no se puede llevar a cabo el objeto esencial del propio contrato de trabajo. Ahí ha habido problemas, yo me acuerdo del caso de Xabi Alonso, y hubo muchos más, pero me gustó mucho el de Xabi Alonso porque como buen vasco decidió entrar en la disputa y defenderse porque según el fisco español, y me corriges Rafa, los estaba defraudando utilizando la figura de explotación de sus derechos de imagen. ¿Algo pasó de eso? Sí. Aquí lo que sucedió, por simplificarlo mucho, sí, es, por lo que os he explicado, ¿no?, que los derechos de imagen tributan menos que el salario. Se estableció una norma tributaria que decía no se podrá declarar como derechos de imagen más del 15% de la retribución total del futbolista o del deportista en general. Todo lo que pase de ese 15% a efectos fiscales se va a considerar ya de entrada salario y va a tributar más. Pero, ¿qué hizo la gente? Pues dijo, eso quiere decir que hasta el 15% me lo admiten todo. Y no era eso lo que dice la norma, ¿no? Durante mucho tiempo hubo laxitud y después empezaron a poner más serios, es decir, no. Una cosa es que no puedas declarar más del 15% y otra cosa es que hasta ese 15% tiene que haber una cesión real de los derechos de imagen. Una verdadera explotación. Una verdadera explotación. Claro. Y por lo tanto había mucha casuística de sociedades constituidas solo para realizar ese contrato de cesión de los derechos de imagen y retribuir al deportista, pero que no tenían una actividad real, que no tenían un local, que no tenían un solo empleado. Entonces, esta sociedad no tiene una actividad real. Se ha creado única y exclusivamente para tributar menos. Entonces, claro, ha habido muchos pleitos en los que Hacienda ha ido contra futbolistas por este tema y la gran mayoría han preferido un mal acuerdo que jugarse el tener una condena mayor. Sí. Entonces han negociado y han dicho, bueno, pues si me rebajas la pena yo admito mi culpabilidad. Pero Xabi Alonso, como bien has dicho, lo llevó hasta el final y dijo, no, yo lo que he hecho está bien hecho porque aquí hay una actividad real y lo voy a defender y no voy a aceptar un mal acuerdo porque me la voy a ir a jugar a por todas. Y ha ganado. Ganó primera instancia, segunda instancia, creo que por un defecto de forma volvió a comenzar y volvió a ganar y es el que no se plegó a ese chantaje, entre comillas, de aceptar un mal arreglo y decidió jugarse el todo por el todo y salió victorioso hasta ahora. Bueno, yo tengo una pregunta para los dos y yo la tengo acá respondida y siempre se la hago a mis alumnos. Normalmente en el contrato de trabajo la parte débil es el trabajador, no me cabe la menor duda. En el fútbol, y lo digo ya con mucho tiempo, creo que la parte débil es el club. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que depende del caso, pero te diría que sí. Muchas veces el que tiene el sartén por el mango es el jugador y no el club. Yo creo que la práctica nos dice que es totalmente así. La parte débil es el club, porque un jugador que está a disgusto o que se quiere marchar, al final se marcha. Se va. Porque no vas a tener un futbolista alineado, que no está motivado, que no quiere jugar. Esto no es un trabajo en el que estoy 8 horas, cubro los papeles y me voy. Aquí no es una línea de producción. A un trabajador descontento y más con las cantidades que cobran. Entonces, al final es la parte fuerte el futbolista y la parte débil el club, obviamente. Sí, mi esposa, que es laboralista, se alucina cada vez que yo le cuento mis problemas laborales, porque con el mismo código, con el Código Sustantivo del Trabajo, con la legislación laboral colombiana, la solución es totalmente contraria y me dice, pero ya lo entendió, todavía le cuesta trabajo aceptarlo, pero es que el trabajador acá hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y además le pagan unas sumas que no se ven en otro lado.
Ese es un tema muy interesante que yo siempre he analizado, y es que la parte débil, y lo dicen algunos dirigentes, lo que pasa es que no tienen legitimidad para decirlo, la parte débil de un contrato de trabajo de futbolista profesional, para mí, sin lugar a dudas, es el club. Puede ganar mucho dinero, pero siempre, es decir, cada vez que el jugador, y yo creo que en la medida que el tiempo ha ido pasando, los jugadores son más conscientes del poder que tienen y cada vez es más difícil para los clubes. Pero bueno, lo seguiremos hablando. Más bien, los agentes de los jugadores son más conscientes del poder que tienen. Y los abogados. Y los abogados. Yo me he puesto serio con 2 o 3 clubes y al final les toca hacer, sobre todo eso, el jugador que no se quiere quedar, no se queda. Por más de lo que quieran hacer, el jugador se lesionó, me está doliendo acá y ya está. Bueno, seguiremos hablando ya del contrato de trabajo en temas más específicos en el próximo programa para seguir desarrollando esta bonita materia. Rafa, Belén, muchas gracias. Un placer, como siempre, y hasta la próxima. Luis, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.